Bueno, soy muy tonta, corté el anterior, así que estoy haciendo otro video. Bueno, papelito. Entonces, ciclo cardíaco, teniendo en cuenta que la persona tiene 72 latidos por minuto, si hacemos 1, sobre 72, esto daría 0,0139 minutos, y si esto lo paso a segundos, la duración de un ciclo cardíaco normal, ¿sí?, entre un latido y otro, sería 0,833 segundos. La figura 9.6 muestra los diferentes acontecimientos que se producen durante el ciclo cardíaco para el lado izquierdo del corazón. Entonces tenemos en cuenta el corazón del lado izquierdo. Las tres curvas superiores muestran los cambios de presión de la aorta, ¿sí? O sea, lo que vemos acá, donde están las curvas superiores, acá. Esto que está acá, que no se ve bien, sería esta. La curva que está acá es la de la aorta. Entonces, ya vamos a ir viendo cada una. Entonces, dice, las tres curvas superiores muestran los cambios de presión en la aorta, en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda, respectivamente. Entonces, acá tenemos el rojito, es en aurícula izquierda y en ventrículo izquierdo. Bueno, bien, si ya podemos ver, vemos que por ejemplo la aurícula no tiene muchos cambios de presión. En rojo sí tenemos el ventrículo. La cuarta curva representa los cambios de volumen. La cuarta curva representa los cambios del volumen ventricular izquierdo. La quinta es el electrocardiograma y la sexta un fonocardiograma. Entonces tenemos 1, 2, 3. Acá tenemos la cuarta, que es un cambio de volumen, no estamos midiendo presión. Entonces ven, arrancamos en el ventrículo con un cierto volumen, cae el volumen, vuelve a subir el volumen, porque se vuelve a llenar. Entonces todo esto lo vamos a ir interpretando. La curva del electro y del fonocardiograma, que es el registro de los ruidos que produce el corazón durante su función de bombeo. Entonces el fono son los ruiditos. Entonces vamos a marcar acá. Entonces, fonocardiograma es el registro de los ruidos que produce el corazón. Es especialmente importante que el lector estudie en detalle esta figura y comprenda las causas de todos los acontecimientos que se muestran. Entonces, ya leímos una generalidad de sístole y de diástole. Ahora bien, efecto de la frecuencia cardíaca en la duración del ciclo cardíaco. Vamos a ver cuál es la relación entre el efecto de la frecuencia, la cantidad de veces que generó latidos, y la duración del ciclo cardíaco. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la duración de cada ciclo disminuye, incluidas las fases de contracción y relajación. Entonces, a medida que yo aumento la frecuencia respiratoria, sea porque estoy haciendo ejercicio, porque es una persona con un problema en el cual tiene taquicardia o lo que sea, cada ciclo va a durar menos. La duración del potencial de acción y el periodo de contracción también decrece, aunque no en un porcentaje tan elevado como en la fase de relajación, diástole. Entonces, dice, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la duración de cada ciclo disminuye. Entonces, si aumenta la frecuencia, disminuye. Entonces, yo voy apuntando todas las cositas acá. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la duración del ciclo. Incluida la fase de contracción y relajación. La duración del potencial de acción y el periodo de contracción, sístole, también decrece, aunque no en un porcentaje tan elevado como la fase de relajación. O sea que se achica a expensas de la diástole. Esperen que lo voy a buscar porque me suena que una profesora lo dijo. Sí, efectivamente, lo busqué de esta clase que dio esta profesora, y lo que dice es que yo acá tengo un asterisco en el periodo de llenado, o sea, en el momento que se están llenando, ¿sí?, los ventrículos, tengo acá anotado que en el llenado lento es la fase que se modifica cuando aumenta la frecuencia cardíaca.
Entonces, acordémonos esto. Este es el momento donde, ante el aumento de la frecuencia, vamos a tener una mayor modificación. Después veremos qué problemas trae, ¿sí? Pero esto nos tiene que quedar grabado, digamos. ¿Dónde está el papelito? Acá. Entonces, se aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la duración del ciclo, a expensas, recordémonos que todo, pero yo voy a poner acá, de la diástole ventricular, o sea, el llenado. Acá es donde voy a tener más modificación, ¿sí? Veremos qué pasa con esto. Entonces, para una frecuencia cardíaca normal de 72 latidos por minuto, la sístole comprende aproximadamente 0,4 del ciclo cardíaco completo. Para una frecuencia cardíaca del triple de lo normal, la sístole supone aproximadamente 0,65. O sea, si uno lo pensaría de manera normal, tendría que ser 0,12, pero no, solo se eleva un poquitito más, no se multiplica por 3. Esto significa que el corazón, que late a una frecuencia muy rápida, no permanece relajado el tiempo suficiente para permitir el llenado completo antes de la próxima relajación. Entonces, esto significa que el corazón, que late a una frecuencia muy rápida, no permanece el tiempo suficiente relajado para permitir el completo llenado de las cámaras. Bueno, ahora vamos a ver la relajación de un electrocardiograma con el ciclo cardíaco. Y para eso va a ser muy importante tener esta gráfica bien presente, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, dice, regulación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco. El electrocardiograma de la figura 9.6, o sea, el que tenemos, no sé si se llega a ver si se ve. Sí, tengo que correr un poquito más acá. Yo se los voy a mostrar de este apunte. Bueno, este sería el electro, el que vemos acá. Lo voy a marcar el electro en fucsia. Entonces, acá tenemos el complejo QRS. No, se los voy a mostrar de otro apunte. Miren, tenemos, mirando hacia grandes rasgos un electro, acá tenemos esta primer montañita que es la onda P, es la despolarización de la aurícula, es cuando la aurícula se va a contraer. Después tenemos el complejo QRS, que esto es cuando se contraen los ventrículos, o sea, la despolarización ventricular. Y luego acá tenemos la onda T, que es la repolarización del ventrículo, es cuando se relaja el ventrículo. Entonces tenemos esto, aurícula, ventrículo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, vamos a seguir. Algunas cosas capaz todavía muy bien no me las acuerdo porque electro no lo repasé. Bueno, entonces, a ver. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Acá, el electrocardiograma de la figura 9.6 muestra las ondas P, Q, R, S y T que se analizan en los capítulos 11, 12 y 13. Son los voltajes eléctricos que genera el corazón y son registrados mediante el electrocardiógrafo desde la superficie del cuerpo. La onda P está producida por la propagación, tenemos acá, entonces, la onda P está producida por la propagación de la despolarización de las aurículas y es seguida por la contracción auricular, que produce una ligera elevación de la curva de la presión auricular inmediatamente después de la onda P electrocardiográfica. Entonces lo que me está relacionando es, vamos a ver, me está relacionando acá, donde está la presión en las aurículas. Acá hay una pequeña, ¿sí?, elevación, una pequeña montañita, ¿sí?, que aumenta la presión, tanto acá como acá. Entonces va a estar correlacionado con esta contracción de las aurículas. Entonces la onda P es la propagación de la despolarización de las aurículas y seguida por la contracción auricular. Es todo simultáneo, se despolariza y se contrae, que produce una ligera elevación de la curva de presión inmediatamente después de la onda P electrocardiográfica. Aproximadamente 0,16 segundos después del inicio de la onda P, las ondas QRS aparecen como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos.
que inicia la contracción de los ventrículos y hace que comience a elevarse la presión ventricular, como también se muestra en la figura. Por lo tanto, el complejo QRS comienza un poco antes del inicio de la sístole ventricular. Entonces, el complejo QRS, ¿sí?, es una despolarización. Acá lo estamos viendo desde la actividad eléctrica, ¿no? Hay una despolarización y esto va a hacer que aumente la presión en los ventrículos. Entonces, si yo miro acá, ¿dónde está? A ver, acá. Acá tenemos el complejo QRS y acá tenemos cómo de a poco va creciendo la presión en los ventrículos, ¿sí? Bueno, ahora. Bueno, entonces, como les decía, entonces yo despolarizo el ventrículo, miro la actividad eléctrica con la onda QRS, se despolarizó, entonces significa que ahora al despolarizarse se va a contraer, entonces va a aumentar la presión porque tiene que largar toda esa sangre que entró. Entonces acá vemos la relación. Tenemos cómo aumenta la presión, se despolariza e inmediatamente después viene acá su pico máximo de presión, un poquito más después. Bueno, finalmente, entonces acá dice, por lo tanto, el complejo QRS comienza un poco antes del inicio de la sístole. Y sí, porque primero tiene que estar la actividad eléctrica para que genere esa actividad muscular. Finalmente, en el electrocardiograma se observa la onda T ventricular. Veamos la onda T. La onda T ventricular, que representa la fase de repolarización de los ventrículos cuando las fibras del músculo ventricular comienzan a relajarse. Se relajan, fase de repolarización, entonces largó todo y comienzan a relajarse. Por lo tanto, la onda T se produce un poco antes del final de la contracción ventricular. Entonces ya se empieza a relajar, ¿sí? A ver si lo tendremos acá. Entonces ya se empieza a relajarse, se repolariza eléctricamente y empieza a perderse presión, ¿no? Bueno, a ver cómo sigue esto entonces. Ahora, hasta acá terminamos. Esto es como, nada, saber interpretar la correlación entre una cosa y la otra, que creo que estaba entre los objetivos que yo les conté de mi cátedra. Ven, por ejemplo, dice... bueno, nos quedan ver cosas, ¿no? Pero dice explicar mediante una gráfica la correlación temporal entre las fases del ciclo cardíaco, bueno, que todavía no empezamos a ver eso. Pero bueno, y el electro. Entonces, nada, ir sabiendo interpretar esto, que tenemos la parte del electro, la parte eléctrica, que se va a correlacionar con las partes de las presiones y también con las partes si medimos el volumen de qué es lo que está pasando, ¿sí? Si yo empiezo a contraer, digamos, tengo la máxima fase de eyección, estoy contrayendo con toda mi fuerza el ventrículo y voy a estar perdiendo todo el volumen porque lo voy a estar expulsando. Entonces, bueno, nada, interpretarlo no es tan difícil, bueno, hay que dedicarle un poquitito de tiempo. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que es la función de las aurículas como bombas de cebado. Vamos a hablar de las aurículas y después vamos a hablar de los ventrículos. Bueno, comencemos con las aurículas. Bueno, la sangre normalmente fluye en forma continua desde las grandes venas hacia las aurículas. Entonces, la sangre viene de las grandes venas hacia las aurículas. Aproximadamente el 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos, incluso antes de que se contraigan las aurículas. Entonces, la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos, incluso antes de que se contraigan. Después, la contracción auricular habitualmente produce un llenado de un 20% adicional de los ventrículos. Por lo tanto, las aurículas actúan simplemente como bombas de cebado que aumentan la eficacia de bombeo ventricular hasta un 20%. Entonces, volvamos a leer esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Sí? Entonces, tenemos que la sangre es como que fluye de forma continua desde las grandes venas hacia las aurículas. Aproximadamente el 80% de la sangre fluye directamente a través, es como que fluye. Es tal con
como está llegando de las venas, que es como que va a entrar, es como que va a fluir, ¿sí? Por ósmosis va a terminar llegando a los ventrículos. Entonces dice hacia los ventrículos incluso antes de que se contraigan las aurículas. Después, la contracción auricular habitualmente produce un llenado de un 20% adicional de los ventrículos, ¿no? Por lo tanto, las aurículas van a actuar simplemente como una especie de bombas de cebado. Reciben a la sangre como para mandarlas al otro lado. Son unas bombas de cebado que aumentan la eficacia del bombeo ventricular hasta un 20%, como un pasito previo a que el ventrículo mande la sangre. Una camarita anterior que va a ayudar, van a aumentar la eficacia del bombeo ventricular. Sin embargo, el corazón puede seguir funcionando en la mayor parte de las condiciones, incluso sin esta eficacia de un 20% adicional, porque normalmente tiene la capacidad de bombear entre el 300 y el 400% más de la sangre de la que necesita el cuerpo en reposo. Entonces el corazón dice que puede seguir funcionando en la mayor parte de las condiciones, incluso sin esta eficacia del 20% que aportarían las aurículas, porque normalmente tiene la capacidad de bombear entre el 300 y el 400 más de la sangre de la que necesitaría en reposo. O sea, tiene una gran capacidad de reserva, digamos. Por lo tanto, cuando las aurículas dejan de funcionar, es poco probable que se observe esta diferencia, salvo que la persona haga un esfuerzo. En este caso, de manera ocasional, aparecen síntomas agudos de insuficiencia cardíaca, especialmente disnea. Entonces, no se va a notar esta diferencia, salvo que la persona realmente se someta a algún esfuerzo y ahí sí lo vamos a ver. Pero en una condición de reposo no lo notaríamos, esta falta de actividad o esta patología de las aurículas. Por eso que después a las personas se les hacen hacer ergometrías de esfuerzo, porque estudiar a la persona en reposo de mucho no sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una disnea. A ver qué dice acá. Cambios de presión en las aurículas, las ondas A, C y B. En la curva de presión auricular de la figura 9.6, volvemos, acá vemos la presión en las aurículas, entonces. Y acá tenemos la montañita A, la montañita C y la montañita B, que es la que vamos a ver ahora. Entonces dice, en la curva de presión auricular se observan tres pequeñas elevaciones, denominadas curvas A, C y B, de presión auricular. Presión auricular A, C y B. La onda A está producida por la contracción auricular. O sea, cada vez que yo veo esta pequeña ondita acá, es que se contrajo la aurícula. Se contrajo, a mí me está siempre viendo dibujitos. Entonces lo que estaría pasando sería como algo así. Se está contrayendo la aurícula en la onda A. Y para mandar la sangre al ventrículo. Se está empezando a contraer. Entonces, la onda A está producida por la contracción auricular. Habitualmente la presión auricular derecha aumenta de 4 a 6 milímetros de mercurio durante la contracción auricular. Y la presión auricular izquierda es de 7 a 8. Bueno, estas son diferencias que nos pueden preguntar. Y de hecho se preguntan. No es la misma la presión que el corazón ejerce en todas las cámaras del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Sí? Acá es tiene otra composición la sangre que tiene un circuito más chico, que es el circuito menor, el circuito pulmonar. Entonces acá ya tenemos una diferencia. Las presiones auriculares del lado derecho, ¿cuánto dijimos que era? De 4 a 6. Y del lado izquierdo de 7 a 8, en aurícula derecha. Acá tengo un cuadro que se los iba a ir mostrando después. Esperen a ver si estaba por acá. Me parece importante, sí. Acá tenemos diferencia de presiones y volúmenes de las cavidades derechas e izquierdas. Entonces la presión sistólica, ¿sí? Esta contracción, esta sístole, en este caso auricular, en la aurícula derecha es de 4 a 6. Y acá tengo que ¿dónde está? La aurícula izquierda es de 7 a 8, lo que veíamos recién. Después si puedo hacer un dibujito de resumen, así nos queda más fácil. Pero acá entonces comparamos aurículas. Lado derecho, 4 a 6 la presión. Lado izquierdo, 7 a 8. Y vemos después que dice que la onda C, que es esta que está acá tenemos dijimos la contracción auricular, después viene una onda C, que dice, se produce cuando los ventrículos comienzan a contraerse
está producida por un ligero flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas al comienzo de la contracción de los ventrículos, pero principalmente por la protrusión de las válvulas auriculoventriculares retrógradamente hacia las aurículas debido al aumento de presión en los ventrículos. Es como que, a ver, claro, yo agarro, mandé toda la sangre acá, esto se cerró, se empieza a contraer y a mandar la sangre, digamos, a la arteria aorta o a la pulmonar, y es como que la misma válvula, ante esta presión que se está generando acá, genera como una especie de, como que esta tapita genera una presión en retroversión. Entonces me da una pequeña curvita de presión en la aurícula que ya estaba, digamos, se estaba empezando a llenar nuevamente. Bueno, entonces esto representaría la onda C. Es como algo, yo lo voy a anotar acá si no me lo olvido, es como algo retrógrado que genera la válvula. Bueno, y la onda B, que es la que tenemos acá, sí tenemos la A, la C y la B. ¿Qué es la onda B? Dice, se produce hacia el final de la contracción ventricular y se debe al flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas. Entonces se produce al final de la contracción ventricular, o sea, estamos en el final de una sístole ventricular, y se debe al flujo lento de la sangre hacia las aurículas desde las venas, mientras las válvulas auriculoventriculares están cerradas durante la contracción ventricular. Es como que esta sangre que está empezando a entrar a las aurículas, porque está terminando la sístole ventricular, me está generando también otra especie de presioncita. Entonces dice, después, cuando ya ha finalizado la contracción ventricular, las válvulas auriculoventriculares se abren y permiten que esta sangre auricular almacenada fluya rápidamente hacia los ventrículos, lo que hace que la onda B desaparezca. Entonces tenemos una A, C y B. La A era cuando en la aurícula se está contrayendo, contracción auricular. Y tenemos esas diferencias de presiones entre cada cámara. La onda C, este es el flujo retrógrado, cuando esto se cerró, ¿sí? Y hace una leve presión acá, y a medida que la sangre está empezando a entrar y esto está terminando, también se genera una presión previa a la sístole de la aurícula, ¿sí? Bueno, espero que se vaya entendiendo. Y ahora voy a leer sobre la función de los ventrículos. Llenado de los ventrículos durante la diástole. Esperen que me tomo un mate, por Dios. Bueno, entienden, a veces es difícil para mí porque yo hay muchos temas, como verán acá, que esto no está marcado, capaz de esto sí tengo una especie de lectura previa, pero a veces voy leyendo en voz alta y entendiéndolo para que salga bien en el video. Sinceramente, yo no edito los videos, no hago nada. O sea, yo leo por primera vez y lo mando. Por eso capaz a ustedes les sirve, ¿no? La idea es esa, si ustedes están en la misma que yo. Y después hay temas que yo ya tengo una leve idea, que no sé si les conté, que soy profe de educación física, entonces yo tuve fisio del ejercicio y tuve fisio, no tan al nivel de medicina, pero algo más o menos ya caso. Y les confieso otra cosa, que mucho no me acuerdo, pero uno tiene una base que me doy cuenta a medida que estudio. Yo estudié nutrición y tuve fisiología y ya tuve fisiopato. Y de las patologías que más tenemos que tratar son las metabólicas. Todos los pacientes que vienen a mi consultorio o tienen una insuficiencia cardíaca, o tienen el colesterol alto, o tienen ácido úrico alto, o tienen colesterol, no sé, bueno, todo. Entonces ya tengo una leve idea, pero bueno, ahora estoy volviendo a las bases y a veces me olvido pequeñas cosas y nada, pasó mucho tiempo. Bueno, voy a leer ahora sobre las ventrículos como bombas y termino acá el video porque me deja hasta media hora el celular. Entonces, vamos a ver, llenado de los ventrículos durante la diástole. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Dónde está el dibujito? Acá. Ahora yo voy a tener una diástole ventricular. ¿Qué significa? ¿Sí? Que la sangre, o sea, esto se llenó, ¿sí? Y ahora la aurícula se fue llenando y ahora va a empezar a mandar la ventrículo se va a relajar para que la aurícula le mande toda la sangre. ¿Estamos? Estaríamos como en una imagencita así.
A ver, esperen. Acá, empezaríamos a ver esto. Esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. Llenado del ventrículo durante la diástole. Llenado ventricular. A mí me encanta marcar todo. Bueno. Entonces, vamos a leer. Dice, durante la sístole ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas derecha e izquierda. O sea, mientras yo estoy contrayendo el ventrículo, se me están llenando las aurículas. Porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Por lo tanto, como ha finalizado la sístole y las presiones ventriculares disminuyen de nuevo a sus valores diastólicos bajos, el aumento moderado de la presión que se ha generado en las aurículas durante la sístole ventricular inmediatamente abre las válvulas auriculoventriculares, o sea que en este momento yo tendría más presión en las aurículas que en los ventrículos. Esto me va a hacer que las válvulas se abran y permite que la sangre fluya rápidamente hacia los ventrículos, como se muestra en la elevación de la curva del volumen ventricular de la izquierda 9,6. Y esto se denomina periodo de llenado rápido de los ventrículos. Entonces, ¿qué me va a pasar acá? Yo voy a estar viendo qué es lo que me pasa con mis ventrículos, que es la curva de color. No tengo acá el color rojo. Ay, no lo encuentro. Es la curva de color rojo, es esta, las más grandes. Entonces, acá se cierra la válvula auriculoventricular, ¿sí? Bueno, esto es sístole. Aumenta la presión, empieza a bajar. No sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, no importa. Se está llenando, esto sería. Está relajado. Una vez que se llenó del todo, ahí empieza. Este es el periodo que estamos viendo ahora. Entonces dice que el aumento moderado de la presión... Bueno, entonces dice que, como se muestra en la figura de la curva del volumen ventricular izquierdo, la figura 9,6. Ah, volumen, no estaba viendo presión, perdón, me equivoqué. Entonces aumenta la curva de volumen. A medida que esto esté relajado, el volumen ventricular empieza a aumentar. Seguramente nos pueden pedir en un oral que sepamos interpretar esto. Entonces, mientras el ventrículo está relajado, está en periodo de llenado, el volumen aumenta. Cuando ya llegó a su tope, va a empezar a bajar porque aumenta la presión para liberar todo lo que está ahí. El periodo de llenado, esto se llama periodo de llenado rápido, dura aproximadamente el primer tercio de la diástole. Les vuelvo a recordar lo siguiente. Nosotros, ¿sí? En diástole tenemos, esperen que lo tengo acá, tenemos primero un periodo que lo vamos a ver después que se llama relajación isovolumétrica, donde está relajado pero no pasa nada, y después tenemos el periodo de llenado. Tenemos un llenado rápido del ventrículo, un llenado lento, ¿sí? Que es el que dijimos antes que es el más factible de ser el que pierde, el que se acorta cuando aumenta la frecuencia cardíaca, y un llenado activo o contracción auricular, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo que es lo último que queda de llenar, que lo vamos a ver después. Entonces el periodo de llenado rápido dura el primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio de la diástole normalmente solo fluye una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos, y esta es la sangre que continúa drenando hacia las aurículas desde las venas y que pasa a través de las aurículas directamente hacia los ventrículos. Durante el último tercio de la diástole las aurículas se contraen y aportan un impulso adicional al flujo de entrada de la sangre hacia los ventrículos. Este fenómeno es responsable de un 20% de llenado de los ventrículos durante el ciclo cardíaco. Entonces acuérdense, tenemos, y se los voy a mostrar acá del apunte, así me creen. Tiene que estar por acá, esperen. Acá. Entonces tenemos la diástole, ¿sí? Que dura aproximadamente... Acá se los dije. No, bueno, no importa. La diástole dura 0,5 segundos y la sístole 0,3. Y la diástole, ¿sí? Tenemos un periodo de llenado pasivo y un periodo de llenado activo. El pasivo, a su vez, se divide en rápido y de llenado lento. El rápido sea en el primer tercio, y dura, bueno, lo que les dije, el primer tercio, y después tenemos el del medio, que es donde está el tercio medio, solo fluye una pequeña cantidad, ¿sí? Y en el último tercio hay un extra adicional que está viniendo de las aurículas, ¿no? Bueno, y acá a ver si lo tengo igual. Sí, es la contracción auricular o activo. A este también se le llama activo, pero se divide en tres. La tercera parte, que es el llenado activo, ya es con el 20% extra que van a tirar las aurículas. Bueno, espero que se haya entendido. Voy a seguir con otro video.